Te propongo un pequeño viaje en el tiempo. Es el año 2020 y las tertulias televisivas se llenan de expertos en epidemiología que dicen cosas como sensibilidad o falso positivo. Y de repente, una gran mayoría de la población se familiariza con el uso de test diagnósticos. De eso vamos a hablar hoy. Veremos qué son los test diagnósticos, qué es eso de sensibilidad y cómo se calcula. Calcularemos sensibilidad, especificidad, valores predictivos y al final haremos un par de problemas típicos de los que se pueden encontrar en muchos exámenes de muchas titulaciones sanitarias donde se estudie epidemiología o salud pública. Yo soy Antonio Raso, esto es Pizarra Sanitaria y aquí ayudamos a los estudiantes de sanidad y a cualquiera que tenga curiosidad por el tema. Lo primero que tenemos que hacer es situarnos y entender de qué estamos hablando. Esto de un test diagnóstico es una prueba rápida, simple y económica que lo que pretende es detectar la presencia de una enfermedad o de otra cosa, no tiene por qué ser una enfermedad, cuando aún no es del todo evidente. Todos tenemos en el recuerdo los test rápidos de detección de COVID-19, que con una pequeña muestra y en pocos minutos me daba un resultado positivo o negativo que decía si tenía presencia de virus, independientemente de que estuviese enfermo o no. La detección precoz de enfermedades, para lo que son muy útiles este tipo de test, es un pilar fundamental en la prevención secundaria de la enfermedad, que es algo de lo que hablamos en otra clase, te animo a verlo si te interesa, y es el eje central de los programas de cribado. Como ya he dicho, los test diagnósticos no solo sirven para detectar enfermedades, también otras cosas como por ejemplo los test de embarazo son test diagnósticos que con una muestra fácil de recoger y de forma muy rápida y sencilla, pues indican un resultado positivo o negativo. Lo que tenemos que saber es que estos test diagnósticos lo que tratan es de detectar la presencia de una enfermedad de forma rápida, pero no son 100% fiables. Ningún test diagnóstico, por bueno que sea, nunca jamás acierta el 100% de las veces. Para confirmar la presencia de la enfermedad necesitamos una prueba definitiva que puede ser más invasiva, puede ser más cara o puede ser que solo esté disponible en un momento muy avanzado de la enfermedad. Tenemos, por tanto, test diagnósticos que me dan resultado positivo o negativo y tenemos la realidad en la que la persona está enferma o está sana. Recordad, no siempre es enfermedad, pero por simplificar voy a estar siempre diciendo enfermo o sano. Para entender los test diagnósticos y las medidas relacionadas con ellos, nos vamos a ser súper amigos de este tipo de tablitas de 2×2, donde tengo 2 columnas y 2 filas. En las columnas situamos lo que es la situación real de la persona, si está enferma o está sana. Tenemos, por lo tanto, dos opciones, enfermo o sano. Y en las filas situamos los posibles resultados que nos da el test. Da un valor positivo o da un valor negativo. Positivo pretende significar que está enfermo, negativo pretende significar que está sano. Pero ya sabemos que no siempre se corresponde al 100%. Bien, esto nos da 4 posibilidades, 4 situaciones que nos podemos encontrar. Dentro de las personas que sí que están enfermas realmente, es posible que den positivo en el test. Es lo que llamamos un verdadero positivo. Es una persona que ha dado positivo y de verdad está enferma. La otra opción, dentro de estas personas enfermas, es que den negativo en el test. Es lo que llamamos un falso negativo. Ha dado negativo y es falso que sea negativo porque en realidad está enfermo. Tenemos lo mismo en la columna de los sanos. Hay personas sanas que dan negativo en el test y que por tanto se llaman verdaderos negativos. Dan negativo y ese negativo es correcto, de verdad está sano. Y la opción que nos queda serían los falsos positivos. Ha dado positivo, pero en realidad está sano. Ese positivo es incorrecto. Por tanto, si sumamos esta columna, verdaderos positivos más falsos negativos, lo que tenemos es el total de enfermos. Falsos positivos más verdaderos negativos, total de sanos. Verdaderos positivos más falsos positivos sería el total de positivos. Falsos negativos más verdaderos negativos
total de negativos. Y aquí tendríamos, bien sumando este más este o bien sumando este más este, pues el número total de personas a las que hemos realizado el test, que vamos a llamar simplemente total. Esta es la tabla de 2×2 en la que relacionamos la situación real de la persona con el resultado del test. Lógicamente, lo que queremos conseguir es un test que dé muchos verdaderos positivos y muchos verdaderos negativos, es decir, que acierte mucho. Pero como os digo, nunca se va a conseguir un test perfecto en el que todos estén aquí y aquí y esto sea cero. Siempre va a haber tanto falsos negativos como falsos positivos. Bien, he reescalado un poco la tablita y la he simplificado para seguir viendo cosas. De acuerdo. Ahora que tenemos claro las 4 posibilidades que surgen al combinar situación real, enfermo sano, con resultado del test, positivo o negativo, vamos a ver los 4 valores que podemos calcular y que nos va a dar información sobre ese test. Los 4 valores son sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Y entendés que funcionan un poco por parejas. Sensibilidad y especificidad van juntos, valor predictivo positivo y negativo también funcionan 2 y 2 de forma muy parecida. Bien, vamos a ver cómo se calcula cada uno y lo que significa. Empezamos por la sensibilidad. La sensibilidad representa la capacidad que tiene el test para localizar enfermos. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una sensibilidad del 94% en mi test, eso quiere decir que va a ser capaz de localizar el 94% de las personas enfermas. Va a identificar como positivo a 94 de cada 100 enfermos realmente. Bien, pensad que la sensibilidad funciona en la columna de los enfermos. Pongo aquí la S de sensibilidad para que entendamos que todo lo que hagamos con ella tiene relación con esta columna. ¿Cómo se calcula? Pues sería los verdaderos positivos, que están aquí, dividido entre el total de enfermos, que es verdaderos positivos más falsos negativos. Veis que todo queda en la columna de enfermos. ¿Qué pasa con la especificidad? Es lo mismo, pero con los sanos. Entonces funciona la columna de sanos. Dejo por aquí la E de especificidad. Bien. La especificidad es la capacidad que tiene el test para localizar sanos. Por tanto, un test con una especificidad del 92% va a clasificar como sanos, o sea, como negativos, al 92% de los que de verdad están sanos. ¿Cómo es la fórmula? Pues verdaderos negativos entre total de sanos, que sería verdaderos negativos más falsos positivos. Sé que estoy diciendo mucho rato muchas cosas que se parecen mucho. Es normal, luego con los ejemplos seguro que queda mucho más claro. Luego tenemos los valores predictivos, que como imaginaréis, pues van a funcionar en las filas. El valor predictivo positivo, que vamos a abreviar con valor predictivo VP positivo, trabaja en la fila de los positivos. Y el valor predictivo negativo en la de los negativos. De acuerdo, el valor predictivo negativo lo que me da es la probabilidad de que un positivo sea positivo de verdad. Es decir, yo me he hecho un test, he dado positivo, este valor lo que me dice es cómo de probable es que ese positivo sea real, de verdad esté enfermo. ¿Cómo se calcula? Pues verdaderos positivos entre total de positivos. Verdaderos positivos más falsos positivos. Y el valor predictivo negativo funciona igual con los negativos. Lo que me dice es, si he dado negativo en un test, cómo de probable es que de verdad esté sano, que ese negativo sea real. ¿Y cómo se calcula?
verdaderos negativos entre total de negativos, que sería verdaderos negativos más falsos negativos. Repasando un poco, tenemos 4 valores que podemos calcular a partir de la tabla. Sensibilidad y especificidad funcionan en las columnas, sensibilidad hace referencia a enfermos, especificidad a los sanos. Y lo que me dan es la capacidad que tiene el test para localizar enfermos, sensibilidad, o sanos, especificidad. Los valores predictivos funcionan en las filas. El positivo en la fila de positivos, el negativo en la fila de negativos. Y lo que me dan es, una vez he sacado el resultado del test, positivo o negativo, cómo de probable es que ese resultado sea cierto. El positivo de verdad sea enfermo, el negativo de verdad sea sano. Se parecen mucho, es lógico confundirse, pero vamos a intentar aclararlo. La mejor forma de comprenderlo es con un ejemplo, así que vamos a hacer un problemita muy sencillo, típico de los que podemos encontrar en muchísimos exámenes. Imagina que vamos a valorar un test que detecta una enfermedad, la que sea, nos da igual. Y para comprobar si el resultado es correcto o no, pues hacemos un análisis de sangre que nos determina realmente la presencia o ausencia de la enfermedad. Y los datos que tenemos son los siguientes. De 124 personas estudiadas, 28 han dado positivo según el test. De estas, 18 han resultado ser reales según el análisis de sangre. De los que no han dado positivo según el test, 8 sí que lo eran según análisis de sangre. Vamos a calcular sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. ¿Qué tenemos que hacer? Nada más empezar con cualquier problema que tenga que ver con test diagnósticos. Montar la tablita. Enfermos sanos, positivos, negativos. Y ahora ya la podemos ir cubriendo con los datos que tenemos. Miro la chuleta. Lo que nos dice el enunciado es que de 124 personas estudiadas, 28 han dado positivo según el test. De acuerdo. 124 personas estudiadas es el total. 124. De ellas, 28 han dado positivo según el test. Es decir, total de positivos, 28. Que eso está aquí. Y ahora sabemos que de esos 28, 18 eran reales según el análisis de sangre. De estos 28 eran reales, es decir, eran verdaderos positivos, 18. Sabemos que también que los no positivos según el test, o sea, los negativos, 8 sí que eran positivos. Es decir, dentro de los negativos había 8 que sí estaban enfermos. Estos de aquí. ¿Vale? Y ahora ya, sumando y restando en las distintas columnas, pues podemos sacar el resto de valores. Si sabemos aquí 28 y aquí tengo 18, aquí me faltan 10. Sé que aquí 18 y aquí 8, el total de enfermos, 26. Y podemos seguir completando. 124 menos 28 son 96. Y completamos, aquí 98. Y estos 96 menos 8 son 88. Siguiente paso que tenemos que hacer, comprobar que los números están bien. Una vez complete la tablita, yo te recomiendo que siempre sumes dentro de las filas, sumes dentro de las columnas y veas que todo te sale bien y todo se corresponde con el total. En caso 18 más 10, 28 de acuerdo, 8 y 88, 96 de acuerdo, 18 y 8, 26 de acuerdo, 10 y 88, 98 de acuerdo. Y si sumamos los dos totales da 124 y estos dos totales también da 124. Vamos bien. Vamos a calcular las medidas una por una, empezando por sensibilidad. La sensibilidad, ya sabemos la fórmula, pero la recordamos. Sería verdaderos positivos. Recordad que sensibilidad se mueve en la columna de enfermos entre total de enfermos, que sería verdaderos positivos más falsos negativos. Bien.
Los verdaderos positivos son estos de aquí, son 18. Verdaderos positivos, 18. Más falsos negativos serían estos 8 de aquí. Que serían los 26 que tenemos de total en la columna de enfermos. Bien. Y 18 entre 26, vamos a ver cuánto sale. Esto da un resultado de 0,69. ¿Veis que los resultados siempre van a salir menores que 1? Lo habitual es multiplicarlo por 100 para explicarlo en tanto por ciento. O sea, esto sería igual a un 69%. ¿Vale? Ya tenemos sensibilidad 69%. Anotamos por aquí el valor. Y vamos con especificidad. Bien. Especificidad, recordamos que nos movemos en la columna de los sanos. Y sería verdaderos negativos entre verdaderos negativos más falsos positivos. En este caso, verdaderos negativos son estos 88. 88 de nuevo abajo. Más los falsos positivos, que son estos 10. Veis que estos son estos 98 y aquí los 88 verdaderos negativos. Y eso sale, vamos a verlo. Sale 0,897, vamos a redondearlo a 0,9. Que ya sabemos que podemos expresarlo en porcentaje, multiplico por 100, 90%. Bien, pues tomamos nota, especificidad 90%. Calculamos ahora los valores predictivos. Vamos a empezar por el valor predictivo positivo. Valor predictivo positivo. Recordad que nos movemos en la fila de los positivos. Y la fórmula era verdaderos positivos entre verdaderos positivos más falsos positivos. En nuestro caso, verdaderos positivos son estos 18 entre 18, que es lo mismo, más falsos positivos son estos de aquí, estos 10. Y a ver, eso, ¿cuánto sale? El resultado es 0,64 o 64%. ¿De acuerdo? Vale, pues valor predictivo positivo, 64%. Y nos queda por calcular el valor predictivo negativo. Valor predictivo negativo, sabemos que nos movemos en la fila de los negativos y la fórmula es verdaderos negativos entre verdaderos negativos más falsos negativos. ¿Verdaderos negativos quiénes son? Estos 88, entre que está sana y da negativo. 88 entre 88 más falsos negativos son estos 8, entre que da negativo pero está enferma. Y a ver cuánto sale eso. Vale, esto sale 0,92 o 92%. Valor predictivo negativo, 92%. ¿Vale? Y ya tenemos los 4 valores de este test calculados. Vamos a ver qué significa cada uno. Vamos uno a uno. Sensibilidad del 69%. Recordad, la sensibilidad representa la capacidad que tiene el test para localizar enfermos. Sensibilidad se mueve en la columna de los enfermos. Por tanto, una sensibilidad del 69%, lo que me quiere decir es que este test va a clasificar correctamente al 69% de los enfermos como enfermos. La especificidad del 90%, recordad, especificidad se mueve en la columna de los sanos, lo que me dice es que este test clasifica correctamente como sanos al 90% de los que están sanos. Los valores predictivos, recordad, están en las filas, valor predictivo positivo,
valor predictivo negativo, y es en referencia a la probabilidad una vez aplicado el test. Es decir, el valor predictivo positivo de 64% quiere decir que si yo doy positivo, tengo un 64% de posibilidades de estar enfermo de verdad. El valor predictivo negativo del 92% lo que me dice es que si doy negativo, tengo un 92% de posibilidades de estar enfermo de verdad. Espero que hasta aquí vayamos bien, pero vamos a seguir dándole una vuelta. Y ahora planteo una pregunta, a ver cómo vamos de comprensión. La pregunta es la siguiente. De los dos parámetros principales, sensibilidad, especificidad, ¿cuál aumenta si disminuimos los falsos positivos? Date una vuelta para pensar. Si disminuimos falsos positivos, vamos a situarnos, estamos aquí, falsos positivos, ¿cuál de los dos aumentará? Automáticamente, si tenemos claro dónde se calcula cada uno, ya vemos que falso positivo está en la columna de los sanos, por lo tanto, la sensibilidad no se va a ver afectada, porque no hay nada aquí que participe de la fórmula de la sensibilidad. Con lo cual, ya vemos que al modificar este valor, lo que se va a ver modificado es la especificidad. Pero, de verdad, aumenta. Vamos a ver qué pasa si disminuimos falsos positivos respecto a la especificidad. Sabemos que especificidad es igual a verdaderos negativos entre verdaderos negativos más falsos positivos. Vale. Falsos positivos aquí están en el denominador, con lo cual, cuanto más grande sea, más pequeño será este valor. Cuanto más pequeño sea, más grande será este valor. Por lo tanto, efectivamente, si disminuimos falsos positivos, si esto se hace más pequeñito, lo que vamos a conseguir es aumentar especificidad. Y no se va a tocar de ninguna manera la sensibilidad. Para acabar de rizar el rizo y terminar de comprender todo esto, vamos a comparar valores de dos tests. Un test A, sensibilidad 95%, especificidad 60%, un test B, sensibilidad 70%, especificidad 99%. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Cuál debo elegir? Pues depende. Vamos a responder a esto con un ejercicio. Te dejo el enunciado. Partimos de dos test diagnósticos. El A tiene una sensibilidad del 95% y especificidad del 60%. El B tiene una sensibilidad del 70% y una especificidad del 99%. Disponemos de un tratamiento eficaz, pero con efectos adversos importantes y un coste muy elevado. ¿Qué prueba elijo? La A, porque detecta menos falsos positivos. La A, porque su sensibilidad es mayor. La B, porque detecta más falsos positivos. La A, porque detecta más falsos negativos. O la B, porque tiene una especificidad mayor. Y aquí la cosa se pone interesante práctica. Voy a reubicar un poco la pizarra y vamos analizando cada opción una por una para ver si son ciertas o no. Vamos a pensar en qué nos plantea el problema. Sabemos que el tratamiento de esta enfermedad es muy eficaz, pero tiene efectos adversos importantes y además es muy caro. Por tanto, ¿qué nos interesa más? ¿Tratar a mucha gente por si acaso o tratar solamente a los que estoy completamente seguro que están enfermos? Es decir, ¿qué es lo que me interesa asegurarme? ¿Los enfermos o los sanos? De acuerdo, como sabemos que es el tratamiento eficaz, pero acarrea muchos problemas, lo que me interesa es tratar solo a aquellos que estoy seguro que están enfermos. ¿De acuerdo? Y vamos a ver qué valores son los que tengo que mirar para asegurarme de eso. Vamos a ir resolviendo cada una de las opciones una por una y así pues lo vamos entendiendo mejor. La opción A me dice que debo elegir el test A porque detecta menos falsos positivos. Vamos a ver si eso es verdad o es mentira. Bueno, los falsos positivos
están aquí, en la columna de los sanos. Por tanto, van a ser referencia a la especificidad. Pensad siempre cuando planteen algo relacionado con uno de los 4 valores internos, en qué columna están y, por tanto, a qué medida de las dos principales afecta, sensibilidad o especificidad. Falso positivo afecta especificidad, de acuerdo. Vamos a ver cuál tiene especificidad más alta. El test A un 60%, el E un 99%. Sabiendo la fórmula de la especificidad, que son los verdaderos negativos entre total de sanos, sabemos que cuanto más alta es la especificidad, más pequeño va a ser el valor de falsos positivos, ¿de acuerdo? Repasamos, especificidad es igual a verdaderos negativos entre verdaderos negativos más falsos positivos. Cuanto más alto es esto, más bajo es esto. Por tanto, ¿cuál detecta menos falsos positivos? El test B, que tiene una especificidad del 99%. Por tanto, la opción A, esta es mentira. Veamos la B. Bien. La opción B nos dice que debemos elegir el test A porque la sensibilidad es mayor. Bueno, la sensibilidad es mayor, 95 frente a 70, pero la cuestión es, ¿tengo que elegirlo por ese motivo? Recordad qué representa la sensibilidad. La sensibilidad es la probabilidad que tiene el test de detectar enfermos. Hemos dicho que por las características de esta enfermedad y de este tratamiento, lo que nos interesa es asegurarnos de que los positivos están enfermos de verdad. Bien, pero eso no es lo que indica la sensibilidad. Esto es un poco difícil de comprender porque pensamos que sensibilidad está en la columna de los enfermos, por lo tanto hace referencia a enfermos. Y sí, pero no hace referencia a lo seguro que estoy de resultado positivo. Hace referencia a la capacidad que tengo para encontrarlos. Para entender un poco la interpretación de cómo sensibilidad o especificidad me dicen lo seguro que estoy de uno u otro resultado, vamos a utilizar un símil que es el de una red de pesca. Imaginad que estamos pescando en un sitio en el que hay peces pequeños y peces grandes. Y yo lanzo una red diseñada para peces grandes. Vale, esa red va a tener agujeritos pequeñitos por los que no pasan los peces grandes, con lo cual todos los grandes quedan dentro de la red. Pero en este proceso se me van a quedar dentro también peces pequeños, que no pasan por los agujeros, porque se atascan, porque se enganchan con los grandes, porque da la casualidad de que vienen transversalmente y no entran, por lo que sea. Con lo cual, con esta red diseñada para peces grandes, ¿me aseguro de que todos los grandes están en la red? Sí, pero no me aseguro de que todos los que hay dentro de la red sean grandes, ¿vale? En la red voy a tener todos los grandes y algún pequeño que se me escapa. ¿De qué sí estoy seguro? De que los que quedan fuera de la red son pequeños, ¿vale? Porque solo los pequeños se han podido quedar fuera. Ahora, cambiar peces grandes, peces pequeños por enfermos y sanos y la red por sensibilidad, y eso es lo que tenemos. Una sensibilidad muy alta es algo que permite encontrar enfermos. Es algo que hace que dentro de mi red, o sea, en mis positivos, estén todos los enfermos, pero no me garantiza que todos los que hay entre los positivos, que todos los peces de la red, sean enfermos. Lo que sí me garantiza es que los que se me quedan fuera, los que yo describo como negativos, no están enfermos, están sanos. Por lo tanto, la sensibilidad me da mucha seguridad sobre los sanos. Y si le damos la vuelta, tenemos que la especificidad me da mucha seguridad sobre los enfermos. ¿Vale? Una prueba con especificidad muy alta mete dentro de los negativos a todos los sanos, mete dentro de la red a todos esos que yo estoy buscando, pero no me garantiza que dentro de esos negativos no se me cuela algún positivo. Lo que sí me garantiza es que los positivos van a ser positivos de verdad. Hay que pensarlo un poco al contrario, ¿vale? Con lo cual, viendo esta opción
El test A porque la sensibilidad es mayor. Hemos visto que queremos asegurarnos los resultados positivos, tratar solo al que de verdad esté enfermo, al que sea positivo real. La sensibilidad mayor mete dentro de la red de positivos a todos los enfermos, o a gran parte de los enfermos, pero no me garantiza que todos los que están en positivo estén enfermos. Veis que se parece, pero no es lo mismo. Con lo cual, esta sensibilidad mayor lo que me garantiza es que los que quedan fuera sí que son sanos, sí que son negativos, ¿vale? Una mayor sensibilidad asegura negativos, ¿vale? Como meto muchos enfermos en mi red de positivos, los que me quedan fuera, los que clasifico como negativos, estoy muy seguro de que son negativos de verdad. Por lo tanto, esta tampoco es la opción correcta. Opción C. Debo elegir el test B porque detecta más falsos positivos. Vale. Falsos positivos, esto se parece mucho a la primera que analizamos. Falsos positivos. Está en la columna de sanos, esto va de especificidad. Bien, ¿qué sabemos de la especificidad? Que cuanto más alta es la especificidad, menos falsos positivos voy a encontrar. ¿Vale? Teniendo en cuenta la fórmula de especificidad. El test B tiene la especificidad más alta, por lo tanto, voy a encontrar menos falsos positivos que en el A. La opción C tampoco es correcta. Opción D. Nos dice que debemos elegir el test A porque detecta más falsos negativos. Bien. Falsos negativos. ¿Dónde está? En la columna de enfermedad. Por lo tanto, esto va de sensibilidad. Refrescamos la fórmula de la sensibilidad. Es igual a verdaderos positivos entre verdaderos positivos más falsos negativos. Vale, ¿qué relación va a haber entre sensibilidad y falsos negativos? Cuanto más alta es, más pequeños son los falsos negativos. Por lo tanto, el test A, sensibilidad 95%, el B 70%, la más grande es la del A. Si tiene sensibilidad más alta, eso quiere decir que encuentra menos falsos negativos que el B. ¿Vale? Por lo tanto, el test A no detecta más, sino menos. Esto también es mentira. Llegamos por fin a la última opción, que nos dice que debemos elegir el test B porque la especificidad es mayor. Por descarte ya sabemos que es la correcta, pero ¿por qué? Lo que hemos comentado antes con el ejemplito de los peces y la red, una especificidad mayor lo que hace es meter dentro de negativo todos los sanos posibles, con lo cual asegura los positivos. Una mayor especificidad me da mucha seguridad sobre esos que clasifico como positivos. Como estoy metiendo a todos los sanos en negativo, el que se me escapa de ahí, el pez pequeño que no entraba en la red, estoy muy seguro de que de verdad es positivo. Estoy muy seguro de que de verdad es un pez pequeño. Entonces, sí, tenemos que elegir el test B porque tiene una especificidad altísima y eso me da mucha seguridad en que los positivos están enfermos de verdad y por eso merece la pena darles un tratamiento que es muy efectivo, pero que tiene muchísimos costes tanto a nivel económico como a nivel de efectos secundarios. Y hasta aquí esta clase sobre test diagnósticos, cálculo de sensibilidad, especificidad y valores predictivos. Espero que haya quedado más o menos claro. Sé que es un tema denso, es un tema del que todavía se le puede sacar más chicha, hay muchas más cosas relacionadas con test diagnósticos, así que si despierta interés, pues lo mismo hacemos otro vídeo ampliando un poco el tema. Ahora os dejo un par de preguntas de repaso. La respuesta a la pregunta está en el primer comentario fijado. Y como siempre, si hay dudas, ponedlas en comentarios. Si creéis que podéis ayudar a solucionar las dudas de otros, animaos a hacerlo porque el aprendizaje colaborativo ya sabéis que está muy de moda. Primera pregunta de repaso.
he dado positivo en un test de cribado y me dicen que tengo un 96% de posibilidades de estar enfermo de verdad. Ese valor hace referencia a sensibilidad, B, especificidad, C, valor predictivo positivo o D, valor predictivo negativo. Segunda pregunta. Un test con una sensibilidad del 92% ha recibido una mejora y ahora consigue menos falsos positivos. ¿Qué ocurrirá con su sensibilidad? A, bajará, B, subirá, C, no puedo saberlo o D, quedará igual. La gran mayoría... Joder. Muestra pequeñita que estábamos en el... Y tengo los de la obra de la calle aquí al lado. Espero que no se esté escuchando, porque de verdad. Vamos a calcular... pero... que... esta es la buena.